e involuntarios que no los hacemos conscientes, ¿no? Ya les vamos a ver la terminología como tal. Dentro de los involuntarios pues tenemos lo que son reflejos, ¿sí? Y lo que son movimientos de nuestros órganos internos. Nuestros órganos internos también se mueven, pero no se mueven porque nosotros pensamos que se mueven, sino imagínense si nosotros nos tocaría estar pensando que nuestro corazón esté latiendo todo el tiempo, nos olvidaríamos, ¿cierto? Porque tenemos otras cosas que hacer. O igual respirar es algo también relativamente involuntario y lo hacemos, no sé. O por ejemplo nuestros intestinos también se mueven de manera involuntaria. ¿Por qué? Nosotros a nivel de lo que son músculos, y eso también es importante, les voy a hacer una introducción a eso. Nosotros en los músculos no solamente tenemos los músculos que dan la fuerza, ¿no es cierto? Que dan la fuerza. Tenemos otros músculos que están en nuestros órganos internos y un músculo importantísimo que es nuestro corazón, ¿sí? Entonces esos músculos también involucran pues movimiento, por eso es que la musculatura está dentro de esto. Siguiente. Entonces vamos a lo que serían los movimientos voluntarios, ¿no es cierto? ¿Qué son los movimientos voluntarios? Lo que decíamos, se hacen porque uno quiere hacerlos, ¿sí? ¿Cómo es este movimiento? ¿Cómo se produce este movimiento? Nuestro cerebro, como decía el compañero, da una orden, ¿no es cierto? Esta orden, como viene del cerebro, pasa a través de los nervios, llega a los músculos, el músculo se contrae y nos permite pues un movimiento, ¿sí? Ahí está. 4 pasos importantes en lo que es el movimiento voluntario, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahora que están escribiendo, imagínense lo complejo que es esto. Esto parecería 4 pasos facilitos, pero implica tener que nuestro cerebro comience a producir estas sustancias, que esas sustancias pasen a través de los nervios, lleguen al músculo, en el músculo se produzcan otras sustancias y así permitan la contracción del movimiento. Pero lo importante es conocer estos 4 pasos que nos permiten el movimiento voluntario. Ahora, los movimientos involuntarios, como les decía, tenemos lo que son los reflejos, ¿sí? Y los movimientos de órganos internos que les decía. Miren, justamente corazón, pulmones, aparato digestivo, es decir, todo lo que son nuestros intestinos. Eso no los pensamos, se están moviendo y nos mantienen con vida. ¿Cómo se produce un reflejo? ¿Sí? A pesar de que es un movimiento, ¿no es cierto?, con músculos que también tienen una función voluntaria, un movimiento voluntario, ¿qué es lo que sucede? Hace un momento veíamos, ¿no es cierto?, que ¿qué pasaba? Pensábamos un movimiento, ¿no es cierto?, el cerebro iba por el sistema nervioso, iba por los nervios, músculos se contraían. ¿Qué sucede en el reflejo? En el reflejo no llegamos hasta el cerebro cuando nosotros hacemos un reflejo, sino únicamente se queda a nivel de lo que es las nervios. Simplemente viene, por ejemplo, un estímulo. Siguiente, vamos a ver justamente. Se hacen sin querer. ¿Cómo se hace el movimiento? Pues hay un estímulo, por ejemplo, que pincha, ¿no es cierto?, que hace retira, así es el movimiento rápido, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Se manda la información por los nervios, llega solo hasta la médula espinal y ahí se produce la respuesta, se transmite la información por los nervios, quizá el músculo y se contrae, pero no es que llegó hasta nuestro cerebro para mover, sino que obviamente fue un reflejo. Generalmente suelen ser de protección. Cuando nos acercamos hacia una llama, ¿no es cierto?, ya sentimos el calor y nos abrigamos. Entonces, justamente es lo que sucede con un reflejo. Simplemente pasa por la médula espinal y regresa inmediatamente para que el movimiento sea
inmediato, sin haberlo herido muchas veces, ¿no es cierto? Sí. Ahora, vamos a ver cómo somos por dentro, lo que veíamos al inicio. Más de 200 huesos, como les decía, ubicados en diferentes partes. ¿Sí? Miren ahí, 208 huesos. 26 forman lo que es la columna vertebral. 26 huesitos nos permiten tener protección importante, ¿no? La columna vertebral nos permite también una protección importante de lo que es la médula espinal, que veíamos hace un momento. 8 huesos en nuestro cráneo. Solamente en el cráneo, imagínense, 8 huesos. Tenemos huesos también a nivel de nuestra cara. Uno de los huesos más importantes de nuestra cara es nuestra mandíbula, que es la que nos permite la masticación. Hay huesos en el oído. ¿Sabían que tenemos huesos dentro de nuestro oído? ¿Qué les parece? Tenemos unos huesecillos dentro del oído, así se llama. ¿Sí? Pues también se los considera dentro de lo que son parte de los huesos. En algunos libros ustedes van a leer y hablan solamente de los 200 huesos principales, pero en el oído también tenemos huesecillos. Y esos huesecillos son los que nos permiten escuchar. Tenemos un hueso llamado hioides. Ese es el único hueso que no se une a ninguno. Si nosotros vemos aquí, todos se van juntando y van formando el esqueleto. En cambio, este hueso es un huesito que está aquí en nuestro cuello, ¿sí? Y que no se articula, o sea, no está unido a ningún otro hueso. Solamente un hueso que lo tenemos ahí, que sí nos permite para protección. Está casi por detrás de la lengua. ¿Sí? Tenemos un hueso de 25 huesos en el tórax. Miren, lo que les decía, la protección que tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí un hueso importante, como un tip importante para ustedes, tenemos el hueso que está en la mitad del durito que nosotros nos podemos topar, que se llama, ¿saben cómo se llama? ¿No ustedes escuchado que se llama este huesito que tenemos aquí? ¿No? Es el externo. ¿Sí? ¿Se han escuchado el externo? Este huesito, sí, es uno de los sitios de donde se puede sacar lo que son células. ¿Sí? Por ejemplo, para la gente que tiene problemas de cáncer, por ejemplo, ¿sí? Desde ahí es donde toman una muestrita para ver qué tipo de cáncer tiene. ¿Sí? Porque es un hueso que nos permite, ¿sí?, llegar con mucha facilidad a su interior y sacar el sitio desde donde se producen las células de la sangre. Entonces este hueso, y además, claro, la importancia de la protección que tiene para nuestro corazón. Porque imagínense, si aquí no tuviéramos este hueso, sería mucho más fácil llegar hacia nuestro corazón. ¿Sí? Por ejemplo, en una cirugía de corazón, ¿sí?, ¿cómo se llega al corazón para operar? Es lo que hacen es justamente cortarle por la mitad. ¿Le cortan al hueso? Cortan al hueso, se lo parte por ahí y se ingresa cuando hacen cirugías de corazón. ¿Sí? Uno pensaría que serán por un ladito, ¿no? Claro. Luego lo que se hace es untar el hueso, ¿sí? Y lo que más o menos es como coserlo al hueso. Se pasa con unos alambres bien fuertes para que nuevamente se junte. Y ya vamos a ver luego una cosa importante de que tienen nuestros huesos para poderse regenerar. Nuestros huesos, imagínense, se nos rompe un hueso, no es que quede así flojo, sino que, claro, se vuelve, ¿no es cierto?, a soldar. Lo mismo sucede cuando operan el corazón, abren así, lo unen para que esté cerquita y nuevamente se da. ¿Sí? Les encuentro importancia. ¿Qué más? Huesos a nivel de miembros superiores, 64 huesos en nuestros brazos. ¿Sí? Y 62 en nuestras extremidades inferiores. ¿Sí? Ahí ya tenemos 208 huesos. La estructura de un hueso, miren, porque les decía, ¿no? Tantos nombres. Pero esto es solamente la estructura del hueso, no es los nombres del hueso. Todos los huesos están formados por diferentes cosas. Adelante, por favor.
Entonces, miren estos nombres: diáfisis, epífisis. Nombres rarísimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero es importante conocer por qué, porque la diáfisis es la parte larga de las células, ¿sí? Es esta parte larga. La epífisis, en cambio, son los extremos del hueso, son las partes que están, ¿sí? Y se habla de una cosa que se llama metáfisis. Esto es un sitio que está entre el extremo y la parte larga, ¿no es cierto?, del hueso, que permite inclusive el crecimiento. ¿Ustedes han escuchado alguna vez que a los niños se les hace una radiografía para ver cuánto pueden llegar a crecer? Eso es lo que justamente se busca en esa radiografía. Este espacio que se llama metáfisis, que nos permite ver si todavía el huesito tiene la posibilidad de seguir creciendo, ¿sí? Entonces, por eso lo de los nombres. Como les digo, esto más de conocimiento general para que ustedes sepan la estructura que tiene nuestro hueso. ¿Qué más tenemos en la estructura de nuestro hueso? Tenemos un cartílago. Los cartílagos, ustedes todos hemos de haber comido pollo alguna vez, no hay ningún vegetariano aquí, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Qué sucede? ¿Cierto? En el hueso del pollo que tenemos esa partecita blanca que muchos inclusive nos la sabemos comer. Yo creo que soy uno de esos, es riquísimo el cartílago. Entonces eso es justamente el cartílago articular. Es una definición del cartílago, que es simplemente una protección que tiene tanto en los extremos denominados epífisis, ¿no es cierto?, es justamente en el sitio donde un hueso se va a unir con otro, con el fin de reducir fricción, absorber fuerzas de choque, ¿sí?, y permitir que la articulación se mueva libremente. Porque imagínense ustedes, ¿no es cierto?, vemos el hueso del pollo. Si solamente dejamos la parte del hueso sin el cartílago, ven que es duro, ¿no es cierto? Eso es facilito, uno le puede hacer contra el piso, contra algo, y se va desprendiendo, se va haciendo polvito. Entonces eso es lo que nuestro cartílago articular también nos permite que se una y que no se lastime. Y además, pues obviamente, el momento en que hagamos un movimiento, el ejemplo más claro, el momento de caminar, ¿sí?, ¿no es cierto?, nuestras rodillas, tenemos ahí, ¿no es cierto?, un cartílago, nos permite que esa fuerza que hacemos no lastime al hueso y nos vaya diluyendo el huesito, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué otro nombre extraño tenemos en los huesos? Hablamos de una cosa que se llama periósteo. El periósteo es una capita que recubre nuestro hueso. Aquí le vemos como que estuviera un banano pelado, ¿no es cierto? Eso es lo que recubre nuestro hueso, el periósteo. Entonces, claro, es el que permite protección, y es lo que les hablaba hace un momento, ¿no es cierto? Si nuestro hueso se llega a lastimar, el periósteo es el que permite reparar eso, ¿sí? Entonces, ustedes han de haber visto, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez alguna fractura, y han de haber escuchado el famoso callo óseo, ¿sí? El callo óseo parte desde lo que es el periósteo, que permite que nuevamente se suelte nuestro hueso, ¿sí? Entonces es importante para esa protección, para que al momento en que tengamos una lesión ósea, pues se vuelva a arreglar nuestro hueso. ¿Qué es importante entonces?